El colapso silencioso. La estación orbital Zenit flotaba en silencio absoluto alrededor del planeta Kepler 452e, un gigante rocoso que prometía secretos minerales nunca antes vistos por ojos humanos. El doctor Marco Navarro llevaba 11 meses en esta instalación, 11 meses de análisis interminables, de datos que se acumulaban como montañas digitales, de soledad que pesaba más que la gravedad artificial del lugar. Marco ajustó el microscopio cuántico por 15ª vez esa noche. Las muestras minerales brillaban con tonalidades azuladas bajo el haz de electrones, patrones cristalinos que parecían bailar en sus pantallas. Era hermoso y agotador a partes iguales. Sus ojos ardían. ¿Hacía cuánto no dormía realmente? ¿3 días? ¿4? Los estimulantes químicos habían dejado de funcionar correctamente hace horas, pero el plazo de entrega del informe no esperaría. La estación albergaba 23 investigadores de 17 especies diferentes. Marco era el único humano, una rareza en un proyecto galáctico donde la humanidad todavía era considerada una especie joven, impulsiva, demasiado emocional para la ciencia seria. Él había luchado por este puesto, había competido contra candidatos con 3 cerebros y esperanzas de vida que superaban los 300 años. Y había ganado. Ahora, sentado en su laboratorio a las 3 de la madrugada del ciclo estándar, Marco se preguntaba si ganar había sido realmente una victoria. El aislamiento no era lo peor. Lo peor era la llegada de Lyra hace 4 meses. Lyra Vesnara, la primera Sanguinex en unirse a la estación. Los Sanguinex eran conocidos en toda la galaxia. Depredadores natos, consumidores de fluidos biológicos ricos en hierro, criaturas de belleza inquietante y poder letal. La mayoría de las especies los temían, y con razón. La historia galáctica estaba llena de incidentes, de colonias devastadas antes de que los tratados de coexistencia fueran establecidos. Marco la había visto solo 3 veces. La primera durante su orientación, cuando entró al comedor común y el silencio cayó como una guillotina. Lyra era alta, casi 2 metros, con piel color marfil que parecía emitir una tenue luminiscencia propia. Sus ojos eran de un carmesí profundo con destellos dorados, y sus orejas terminaban en puntas elegantes. Llevaba el brazalete inhibidor reglamentario, un dispositivo que suprimía sus capacidades más peligrosas. La segunda vez, Marco estaba demasiado absorto en sus cálculos para notar cuando todos abandonaron el comedor. Solo levantó la vista cuando sintió la temperatura cambiar sutilmente. Lyra estaba allí, de pie junto a los dispensadores de nutrientes, mirándolo con una expresión indescifrable. Sus ojos se encontraron por un segundo eterno. Luego ella tomó su bandeja y se fue sin decir palabra. La tercera vez fue hace 2 semanas, en el corredor de acceso a los laboratorios. Marco venía cargando cajas de muestras y casi choca con ella. Lyra se apartó con una gracia sobrenatural, sus movimientos tan fluidos que parecían desafiar la física newtoniana. Disculpa, dijo Marco automáticamente. Ella asintió levemente, sin responder, y continuó su camino. Desde entonces, nada. La estación era lo suficientemente grande para evitarse mutuamente, y así lo hacían. Marco parpadeó fuertemente. Las pantallas frente a él se habían vuelto borrosas. Intentó enfocar, pero las letras bailaban como insectos luminosos. Su cabeza se sentía extrañamente ligera, desconectada de su cuerpo. Probablemente necesitaba agua. O aire fresco. O dormir una semana completa. Se levantó y el laboratorio se inclinó peligrosamente hacia la izquierda. Marco se aferró al borde de la mesa, esperando que el mareo pasara. No pasó. Sus pulmones se sentían apretados, como si estuviera respirando a través de una manta mojada. Algo estaba mal. Algo estaba definitivamente mal. El panel de control ambiental en la pared parpadeaba con luces rojas que Marco no recordaba haber visto antes. Intentó caminar hacia él, pero sus piernas se negaron a cooperar. El suelo se acercó rápidamente a su rostro y Marco tuvo el pensamiento absurdo de que esto arruinaría sus muestras. El impacto nunca llegó. O tal vez sí llegó y él ya no podía sentir nada. La oscuridad se extendió desde los bordes de su visión, tragándose las luces del laboratorio, las pantallas parpadeantes, todo. Su último pensamiento consciente fue que debería haber aceptado ese descanso que le ofrecieron hace 3 semanas. Entonces todo se volvió negro y silencioso. Marco no sintió las alarmas que comenzaron a sonar en la sala de control central. No sintió cómo los niveles de dióxido de carbono en su módulo alcanzaban niveles críticos, resultado de un fallo en cascada del sistema de reciclaje atmosférico. No sintió cuando los sistemas automatizados intentaron compensar y fallaron.
pero alguien más sí lo notó. En el sector opuesto de la estación, Lyra estaba en su propia área de trabajo cuando las alertas ambientales iluminaron su consola. Ella las monitoreaba constantemente, un hábito desarrollado tras meses de ser vista como una amenaza potencial. Necesitaba demostrar vigilancia constante, responsabilidad absoluta. Sus ojos carmesí escanearon los códigos de sector. Uno de ellos era el laboratorio del humano. Marco Navarro. El que no había huido de ella en el comedor. El que trabajaba hasta destruirse, como si tuviera algo que probar. Las lecturas eran críticas. Tiempo de respuesta médica desde el otro lado de la estación, 5 minutos mínimo. Con esos niveles de CO2, 5 minutos era demasiado tiempo. El cerebro humano era frágil, sensible a la asfixia. Lyra no lo pensó. Se movió. Sus piernas la llevaron a través de corredores vacíos más rápido de lo que ningún ser humano podría correr. El brazalete inhibidor pulsaba intensamente en su muñeca, detectando su elevación cardíaca, el aumento de adrenalina. Llegó al módulo de Marco en menos de 2 minutos, anulando los sellos de emergencia con sus códigos de acceso de alto nivel. El aire dentro estaba viciado, irrespirable para la mayoría de las especies. Lyra podía tolerarlo mejor. Sus pulmones procesaban el oxígeno con una eficiencia que había evolucionado en mundos de atmósferas tóxicas. Marco estaba desplomado junto a su estación de trabajo, pálido incluso para estándares humanos. Lyra se arrodilló junto a él, sus sentidos expandiéndose automáticamente. Podía escuchar su corazón, débil pero presente. Podía oler su sangre, rica en hierro y marcadores químicos de estrés extremo. Podía sentir el calor residual de su cuerpo. Todos sus instintos de depredadora despertaron al mismo tiempo. Lyra cerró los ojos con fuerza, apretando los dientes. El brazalete inhibidor comenzó a pulsar erráticamente, registrando su lucha interna. No. Ella era más que sus instintos. Ella elegía. Con movimientos cuidadosos, Lyra levantó a Marco del suelo. Su cuerpo inconsciente era pesado de manera diferente a lo esperado, más denso. Lo llevó fuera del módulo contaminado, hacia sus propias habitaciones donde el aire era limpio y los sistemas médicos portátiles estaban disponibles. Durante las siguientes horas, Lyra trabajó en silencio. Administró oxígeno suplementario, monitoreó sus signos vitales, escaneó en busca de daño neurológico. Los sistemas de la estación se reiniciaron gradualmente. Las alarmas se silenciaron. Y Lyra esperó. Se sentó en la única silla que tenía en sus habitaciones, observando el rostro inconsciente de Marco mientras su pecho subía y bajaba con respiraciones cada vez más estables. El brazalete en su muñeca seguía pulsando rápidamente, recordándole cada segundo la tentación que representaba. Recordándole que estaba eligiendo ser algo diferente. Habían pasado 14 horas cuando Marco finalmente comenzó a despertar. El despertar de la confianza. La conciencia regresó a Marco en olas lentas y confusas. Primero fue el dolor de cabeza, un latido sordo que sincronizaba con su pulso. Luego la sensación de estar acostado en algo suave, demasiado suave para ser su catre estándar del laboratorio. Finalmente, un olor que su cerebro no podía catalogar, algo dulce y metálico al mismo tiempo, como ozono mezclado con especias exóticas. Abrió los ojos gradualmente. La iluminación era tenue, azulada, diferente a las luces blancas y clínicas de su módulo. Las paredes eran de un material oscuro que absorbía la luz en lugar de reflejarla. No estaba en su habitación. Entonces la vio. Lyra estaba sentada a menos de 2 metros de distancia, tan inmóvil que podría haber sido una estatua tallada en mármol pálido. Sus ojos carmesí brillaban suavemente en la penumbra, fijos en él con una intensidad que hizo que cada instinto de supervivencia en el cuerpo de Marco gritara alarmas simultáneas. El corazón de Marco se aceleró violentamente. Sus manos buscaron algo, cualquier cosa, algún tipo de arma o botón de pánico. No había nada. Estaba desarmado, vulnerable, solo en una habitación con un depredador Apex. No te muevas bruscamente, dijo Lyra con voz suave. Su acento era musical, con armónicos que las cuerdas vocales humanas no podían producir. Todavía estás recuperándote. Marco intentó hablar, pero su garganta estaba seca como papel de lija. Tragó con dificultad y lo intentó nuevamente. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Sufriste envenenamiento por dióxido de carbono en tu laboratorio, explicó Lyra sin moverse. El sistema de reciclaje atmosférico falló. Te encontré inconsciente hace 14 horas. Te traje aquí porque era más cercano que la enfermería y tu condición era crítica. 14 horas. Las palabras tardaron un momento en procesarse.
Había estado inconsciente durante 14 horas, en las habitaciones de ella, y seguía vivo. Seguía intacto. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que Marco pudiera pensarla completamente. ¿Por qué me salvaste? Algo cambió en la expresión de Lyra, una grieta en esa máscara de calma perfecta. Porque necesitaba ser salvado, respondió simplemente. Y porque nadie más lo habría hecho a tiempo. Marco se incorporó lentamente, apoyándose en los codos. Su cabeza protestó con una nueva oleada de dolor, pero necesitaba ver mejor, necesitaba evaluar la situación. Lyra no se movió, pero el brazalete en su muñeca pulsaba rápidamente, una luz blanca y rítmica que parecía fuera de sincronía. Tu brazalete, señaló Marco, su voz todavía ronca. Está pulsando muy rápido. Lyra bajó la mirada hacia el dispositivo, luego la elevó nuevamente hacia Marco. Sí, admitió. Registra mis respuestas fisiológicas. Frecuencia cardíaca, niveles hormonales, actividad neural asociada con instintos de caza. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Marco sintió cómo se le erizaba el vello de la nuca. ¿Y está pulsando rápido por qué? Porque cada instinto biológico que poseo me está diciendo que eres vulnerable, dijo Lyra con una honestidad brutal. Que estás débil. Que tu sangre lleva marcadores de estrés químico que la hacen deseable. Que he estado sentada aquí durante 14 horas, escuchando tu corazón, oliendo tu presencia, y ejerciendo cada gramo de control que tengo para no actuar según lo que mi biología demanda. El silencio que siguió fue absoluto. Marco podía escuchar su propia respiración, acelerada y superficial. Podía sentir su pulso martillando en sus sienes. Debería estar aterrorizado. Debería estar gritando por ayuda. Pero había algo en la manera en que Lyra lo había dicho. No como una amenaza, sino como una confesión. Como si estuviera compartiendo un peso que había estado cargando sola. Podrías haberme dejado morir, dijo Marco lentamente, procesando las implicaciones. Habría sido más fácil. Nadie te habría culpado. No, respondió Lyra firmemente. Yo me habría culpado. Podrías haber. Marco se detuvo, las palabras atascándose en su garganta. Cuando estaba inconsciente, podrías haber. Podría haber hecho muchas cosas, interrumpió Lyra. Su voz se había vuelto más suave, casi triste. Esa es la maldición de mi especie. El universo nos ve como monstruos apenas contenidos por la tecnología y la ley. Ven estos brazaletes y asumen que sin ellos seríamos bestias descontroladas. Pero el brazalete no controla mis elecciones, Marco. Solo limita mi capacidad física. Mis decisiones siguen siendo mías. Marco la estudió en la penumbra. Realmente la miró por primera vez, más allá del miedo instintivo, más allá de los prejuicios que la galaxia había implantado. Vio el cansancio en sus ojos carmesí, la tensión en sus hombros que mantenía rígidos desde que él despertó, la soledad que emanaba de ella como un campo gravitacional. 14 horas, repitió Marco. 14 horas vigilándome, luchando contra tus instintos, manteniéndome a salvo. Cada momento fue una elección, admitió Lyra. No fue fácil. No lo será fácil hasta que te vayas de esta habitación. Pero fueron mis elecciones, y las volvería a hacer. Algo se movió en el pecho de Marco, un cambio tectónico en su perspectiva. Aquí estaba este ser, este supuesto monstruo, que había pasado 14 horas en agonía silenciosa solo para mantenerlo vivo. Que le estaba diciendo la verdad brutal sobre su lucha porque él merecía honestidad. La tripulación te teme, dijo Marco suavemente. Te Everton. Lo sé, respondió Lyra. He pasado 4 meses demostrando que soy segura. 4 meses de vigilancia perfecta, de control absoluto, de nunca dar un solo motivo de preocupación. Y aún así, cuando entro a una habitación, se vacía. Como si mi sola presencia fuera contaminación. Yo no huí, señaló Marco. No, concordó Lyra, y por primera vez, algo parecido a una sonrisa tocó sus labios. Estabas demasiado absorto en tus datos para notar. Fue refrescante. Ser ignorado por razones que no tenían nada que ver con miedo. Marco se sentó completamente, ignorando el mareo que acompañó el movimiento. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Para que esto sea más fácil para ti ahora? Lyra parpadeó, claramente sorprendida por la pregunta. Puedes irte cuando te sientas lo suficientemente estable. Eso reduciría la tentación. O puedo irme yo, si prefieres recuperarte aquí con privacidad. Eso no es lo que pregunté, insistió Marco.
Pasaste 14 horas cuidándome. Lo mínimo que puedo hacer es no convertir esto en más difícil de lo que ya es. Entonces, ¿qué ayuda? ¿Que me quede quieto? ¿Que hable? ¿Que me vaya inmediatamente? Lyra lo miró durante un largo momento, sus ojos carmesí buscando algo en el rostro de Marco. Habla, dijo finalmente. La distracción ayuda. Y hizo una pausa, como si las palabras fueran difíciles. No he tenido una conversación real en meses. Solo intercambios funcionales, reportes de trabajo. Nada personal. Marco asintió lentamente. Entendía esa soledad mejor de lo que Lyra probablemente sabía. Entonces hablemos. Cuéntame sobre tu investigación aquí. ¿Qué estudias? Y así comenzó algo inesperado. Mientras las horas pasaban y el brazalete de Lyra gradualmente disminuía su pulso errático, dos seres solitarios encontraron conexión en la oscuridad del espacio. Hablaron de ciencia y soledad, de prejuicios y elecciones, de lo que significa ser juzgado por lo que eres en lugar de por quien eliges ser. Cuando Marco finalmente se sintió lo suficientemente fuerte para regresar a sus propias habitaciones, algo fundamental había cambiado entre ellos. No era amistad todavía, quizás no confianza completa, pero era un comienzo. Un reconocimiento mutuo de que ambos estaban luchando contra sus propias batallas en esta estación donde no pertenecían completamente. Gracias, dijo Marco en la puerta, y las palabras llevaban más peso del que una simple gratitud podría transmitir. Por salvarme. Por confiar en mí con la verdad. Por elegir ser más que tus instintos. Lyra asintió, y en sus ojos carmesí, Marco vio algo que podría haber sido esperanza. Gracias por ver esa elección, respondió ella. Por no huir. Por quedarte y hablar. Por ver más allá del monstruo. En los días que siguieron, algo sutil cambió en la estación Zenith. Marco comenzó a tomar sus descansos en el comedor al mismo tiempo que Lyra. No hablaban siempre, pero su presencia mutua se volvió familiar, cómoda. Y lentamente, muy lentamente, otros miembros de la tripulación comenzaron a notar que el humano no tenía miedo. Y donde el miedo disminuía, la curiosidad crecía.